Decía en el avance que estamos celebrando este año el centenario de nacimiento de Pier Paolo Pasolini y que era una excusa perfecta para traerlo a Vidas Ejemplares. Pero en realidad no hace falta ninguna excusa para traer a un personaje como Pasolini a cualquier lugar y hablar de él y comentar de él. Es un enriquecimiento, sin duda. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el personaje que hemos elegido? Un personaje para nosotros muy generacional, porque de alguna manera somos hijos del 68, ya un poco tardíos, pero somos hijos de ese tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Y Pasolini fue uno de los grandes, ¿cómo diríamos?, ¿no?, revulsivos de aquella época, más que un pensador, que también lo fue, pero fue sobre todo un gran transgresor y una persona que siempre puso en tela de juicio todos los cimientos de la modernidad, la de entonces y la que se avecinaba, porque él fue realmente un pensador avanzado, un intelectual avanzado, ¿no? O sea, fue comunista, fue católico, fue antiburgués, sobre todo fue antifascista, por supuesto, y por supuesto antirreaccionario, ¿no? Por supuesto, pero estaba viendo que todo eso que él combatía, lejos de quedar atrás, iba a ser el horizonte futuro. Sí, bueno, yo no sé, yo empiezo por el principio un poco, ¿no? Por esa vida atormentada, quizás determinada un poco por su infancia. Una infancia desgraciada, ya digo, con un padre alcohólico, una madre a la que adoraba, ese padre maltrataba a su madre, entonces él se sentía como responsable de ella. De hecho, con 28 años solamente se la lleva a Roma para apartarla de su padre. Entonces, yo creo que sí es determinante. Hay un montón de biografías que explican también sobre Pasolini, que explican también esa influencia que tuvo su madre. ¿Qué te parece? ¿Qué piensa? Incluso en su homosexualidad, incluso. Por no ponernos muy solemnes, en Italia la madre es una religión, o sea, la madre es la madre, es la mamá. Él tiene una película que es Mamma Roma, nada menos, ¿no? Sí, es verdad. La Roma como madre, ¿no? Y la madre está muy presente en su obra, pero yo creo que es digamos, condicionante, pero no determinante. O sea, lo que importa de Pasolini es el Pasolini que toma conciencia del tiempo en el que está viviendo y se revela contra él porque ve muy lejos, ¿no? Todas sus películas son bofetadas en el mundo que tiene alrededor, son películas incómodas, todas, absolutamente todas, aborde el tema que aborde, en un tiempo en el que se hace un cine muy político y un cine muy, ¿cómo se podría decir?, ideologizado. Él hace versiones del Decamerón, hace versiones de Las Mil y Una Noches, hace el Evangelio según San Mateo, y acaba con la gran... Esa película me encanta, hablaré yo de ella, y tú ves algo que me estabas comentando. Sí, eso iba a decir, acaba con la gran bofetada, que es una película difícil de digerir 50 años después, que es Saló o los 120 días de Sodoma, que es la transgresión absoluta, pero no gratuita, porque él está proyectando el mundo futuro en esa república fascista en el norte de Italia, en Saló, donde unos seres absolutamente degenerados agrupan a una serie de jóvenes y hacen todo tipo de aberraciones con ellos. Esto, más allá del horror y del espanto que produce la película, es, según lo dijo el propio Pasolini, el mundo futuro hacia el que nos encaminábamos, ¿no? Un mundo donde realmente, a cambio de nuestro salario y nuestro bienestar, seríamos capaces de vender nuestro cuerpo, nuestro alma, de ser troceados por la máquina de consumo y por la máquina burguesa que entreveía él como la más terrorífica que se venía encima. Es que es curioso porque parece como contradictorio ese personaje que está, ese autor, ese cineasta, este escritor que está describiendo un mundo tan horrible, ¿no? Unas perversiones tan horribles. Luego, por otra parte, es como un individuo virgen. Incluso yo suelo comentar que su comunismo es como virgen, es como utópico, es como, tú dices primitivo, me decías primitivo, ¿no? Todo él entonces es muy primitivo, es muy auténtico. Entonces en esa autenticidad hay también una especie de primitivismo, por supuesto, ¿no? Y no sé, has comentado de Saló, ¿no? Y decías que tú la viste cuando estabas en la universidad en Barcelona. Sí, yo la vi en aquel tiempo, que algunos de nuestros compañeros lo recordarán, el tiempo de los cineclubs, donde realmente sumabas muchos puntos si eras un cineclub, luego había un debate, etc. Y yo recuerdo Saló en Barcelona, en la Barcelona dorada de los años 80. En los 80 había muerto Franco, todos éramos super progres, etc. Y realmente con un cine lleno acabamos la película 3 personas y les alabo el gusto, porque realmente había que ser un militante de Pasolini, un fanático de Pasolini como era yo entonces, para aguantar la película hasta el final. Y no bromeo, es una película que yo creo que ahora no podría resistir. Sí, es tremendo. Bueno, en las antípodas está esa otra, hablamos también un poco de su cine, ¿no? De su filmografía. Está el Evangelio según San Mateo, que es mi favorita, yo creo, porque se ve que hace como una exégesis, es un estudio exhaustivo, ¿no? De la vida de Cristo. Efectivamente, él es un cristiano, además de comunista, además de un homosexual, un tipo transgresor absolutamente,
sin embargo tiene esa delicadeza, esa exquisitez. Y yo creo que se basó en los evangelios apócrifos para hacer ¿cómo se dice? El evangelio según San Mateo. Y por cierto, adoraba tanto a su madre que a María le pone el nombre de su madre, Susana. Es muy curioso. Y digo los apócrifos porque solamente esta frase que dice esperad que llegue la reina del mediodía, solamente está ahí. O sea que a mí me parece importante decir que fue capaz de hacer Saló y fue capaz de hacer el evangelio según San Mateo. Claro, porque es una constante búsqueda de la pureza. O sea, él, todo lo que está proponiendo, lo más aberrante, está buscando una convulsión interior en nosotros para que despierte la pureza, para que nos demos cuenta de aquello que hemos perdido. Pero sin embargo, el evangelio de San Mateo, o sea, digamos, sí que bebe de los apócrifos, pero la base es el evangelio según San Mateo, como bueno, es verdad. Indica, ¿no? Pero lo más revolucionario de la película para mí es donde la ubica. Él la ubica en Matera. La ubica en Matera, que es la zona más pobre, entre las pobres del Mezzogiorno italiano. Pero el rodaje, ¿quieres decir? El rodaje, vamos, hace una Palestina en la Italia más pobre, en la Italia condenada por el fascismo y olvidada por la democracia cristiana y por el comunismo, porque no mejoraron su situación cuando vino la paz después de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces son lugares donde la gente vivía en cuevas excavadas en la roca, con el ganado, sin agua corriente, sin luz, en condiciones realmente troglodíticas, terrible. Y lo fascinante de la película es cómo elige para los apóstoles y el pueblo, ¿no? Pues gente efectivamente del pueblo, con unos rostros que ya no existen en Italia, ya no existen. O sea, es como cuando Buñuel va a las Urdes a grabar el tercermundismo español, pues él hace del tercermundismo italiano hace un evangelio. Nada menos, ¿no? Y esto, claro, hagámonos a la idea de que es la época en la que están rodando Ben-Hur y cosas de estas, ¿no? O sea, con Peplum, los americanos. Tienes que ser Charlton Heston y ser un galán, y las mujeres son también bellísimas y van con capas de colores brillantes y muy bien peinados y maquillados. En el Evangelio según San Mateo es una película en blanco y negro, y es negra y blanca, a la vez es luz y tinieblas, ¿no? Y esos rostros no los volverás a encontrar. O sea, hace antropología cultural y nos recuerda que Cristo pertenecía en términos marxistas al lumpenproletariado, ¿no? Era un palestino, lo peor de lo peor entonces, hablaba en arameo, ni siquiera hablaba en hebreo, y lo está poniendo en el contexto histórico real. O sea, ese es el mensaje de Cristo. Cristo no es un galán de Hollywood muy bien peinado con ojitos azules. Cristo es un maldito en la Galilea de su tiempo, ¿no? Y es lo que reivindica Pasolini, con esa búsqueda constante de la pureza y de lo primitivo. Él decía, lo primitivo es el lugar de retorno a lo sagrado, que era muy importante para él, porque era comunista y trascendente, cosa que hoy en día es inconcebible. O sea, era capaz de concebir lo divino, era capaz de concebir lo inmanente, cosa que hoy en día, desde que dijo Marx sobre las religiones del opio del pueblo, parece que está negado, pero hay religiones puras y esa era la de Pasolini. Es increíble, por eso esa autenticidad suya que está patente en todo, ¿no? Y también está esa pureza que también comentábamos sobre su novela Teorema, que es también impresionante. Teorema me parece una novela, yo no sé hasta qué punto es perversa o es inocente. Tampoco creo tanto en la inocencia de Pasolini, creo que también está maleado por su propia vida, ¿no? Es decir, aunque él en origen sea puro, pero luego su vida es un poco tortuosa y entonces le ha llevado hacia un lugar. Teorema, ¿qué me dices de Teorema? Muy claro, pues, es impresionante. Es la segunda parte del Evangelio según San Mateo, porque sitúa en un mundo, en una Italia contemporánea, urbana, ya no es Matera, es Roma, una ciudad moderna italiana, la aparición de una especie de ángel, que es como un hippie que aparece allí, beatífico, y él, sin hacer nada, solamente por su pureza, por su luminosidad de alma, seduce a toda la familia. No solamente a los hijos, también a los padres, al hombre y a la mujer. En sentido figurado y real, claro. En sentido físico y metafísico, se podría decir, ¿no? Entonces, él no lo pretende, pero es que él irradia, ¿no? Y destruye a la familia, porque no estamos preparados para digerir la pureza. Él está constantemente hablando de la necesidad de oler el grisú, hablando del futuro. El grisú es ese gas, esa fuga de gas en las minas. Me suena que a gas, desde luego. Que cuando se concentra va a haber una explosión que va a destruir toda la mina. Entonces él está diciendo que en el mundo contemporáneo, hablando del nuestro, ese grisú está avanzando, ¿no? Está avanzando. Y en las minas se colocaba un canario. Dentro de la mina se colocaba un canario. Un pájaro. Un canario, un pajarito, porque claro, con el gas moría. Porque como no se podía oler ni ver, la muerte del canario era realmente la sensación de que había grisú en la mina. Entonces ese era Pasolini, ¿no? El canario metido en una mina que es el mundo contemporáneo.
Sí. Sí. Bueno, no sé, tiene muchas influencias también, tiene un montón de biografías y ellos hablan de las influencias que pueden tener. El Marqués de Sade, por ejemplo, tampoco es tan inocente, es decir, también hay una cierta perversión en él, aunque luego lo lleva a la excelencia, ¿no? O lo sublima, o lo hace exquisito, ¿no? Porque era un profesional fantástico. Ah, bueno, me ha gustado mucho cuando antes me estabas comentando cómo en Matera, ya que hablamos de Matera, etcétera, ¿no? Pues cómo aparecían los rodajes, era un gentleman, era como un gentleman, Él un era, exquisito. volviendo al anterior, era un apóstol de la transgresión. Apóstol de la transgresión, o sea, él, digamos, la sexualidad desbordada o la sexualidad primitiva no lo hace simplemente como un alarde provocador, sino que hay una voluntad de enfrentarnos al originario, a lo puro, a la parte oscura, que también es la parte pura, o sea, son anverso y reverso de lo mismo, bueno, ¿no? O sea, es inocente en el fondo. Y el Marqués de Sade también, o sea, el cine es como son herramientas, los entienden como herramientas, no como divertimentos, es el cine actual, que es divertimento. Pero Sade no es inocente, yo creo. Claro que no, por supuesto que no. Entonces, Sade está dando una bofetada a la sociedad del siglo XVIII, que era hipócrita, absolutamente licenciosa, absolutamente degenerada, sobre todo la sociedad cortesana, y él está llevando al extremo eso, y al extremo el límite del cuerpo, que es muy importante, el límite del cuerpo. Vivir al límite, es que vivía siempre al límite. En el filo de la navaja siempre. Uno de sus títulos es Una vida violenta, una vida violenta, ¿no? Esa es la vida de Pasolini, se la compara con Caravaggio, también, ¿no? Porque, por su pasión por los efebos y su vida al límite, en fin, generando una convulsión allá donde iba. Y por supuesto el encuadre pictórico de Caravaggio, el claroscuro, el tenebrismo de Caravaggio, es el mismo que el blanco y negro de Pasolini. Sí, pues es verdad, tiene razón. O sea, no sé si hay un sentido profundo en ese parecido, pero verdaderamente también la forma de vivir y de morir. Bueno, Caravaggio no murió asesinado. No creo, él sí asesinó a bastante. Si no murió asesinado, poco le faltó. Poco le faltó. ¿No? Porque, bueno, y es que tampoco se sabe muy bien el final, su muerte. Efectivamente, yo creo que es como un mártir, ¿no? Se quiere presentar a sí mismo como un mártir. Tiene un aspecto también como mesiánico en toda su vida, ¿no? Hay algo así, como de un martirologio también, ¿no? Hombre, no es necesariamente un mártir, pero sí que es verdad que Pasolini había provocado, había desafiado a toda la sociedad de su tiempo sin dejarse ni un ápice en el tintero, porque se rebela contra el comunismo cuando conoce los crímenes de Stalin y le expulsan del partido por homosexual y por antiestalinista. La Iglesia al principio se rebela contra el Evangelio según San Mateo, y también es una bofetada a la jerarquía eclesiástica. O sea, comparemos el Cristo que aparece en el Evangelio según San Mateo, que está con los pobres, que viste harapos, que es apedreado, con el Papa de Roma, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto está contra la democracia cristiana, que considera el colmo de la hipocresía, y el crimen de Pasolini tiene mucho que ver con el de Aldo Moro, que son muy parecidos. O sea, Pasolini muere a lo Caravaggio tras juntarse con uno de sus efebos caravallescos en la playa de Roma, y le pasan un coche por encima, lo destrozan. Pero se sabía que si no era el chapero, hubiera sido la democracia cristiana, hubiera sido la Iglesia, hubiera sido el comunismo, o sea, el Partido Comunista, o sea, todo era el gran personaje incómodo para todos. Había que destruirlo a Pasolini. Recordemos esa célebre intervención en la Universidad de Roma, en el mayo del 68, ¿no? O sea, reciben a Pasolini, que piensa que va a lanzar la gran arenga a favor de la revolución estudiantil, y les dice: estoy más con los policías que con vosotros, porque el policía es un proletario que trabaja por su pan, y vosotros estáis aquí para haceros señoritos y perpetuar el sistema. Vosotros sois los amos de la policía. Y claro, genera un silencio en Roma que es como una bomba hiperbárica de esas que hablaban ahora de Putin, ¿no? O sea, no se lo perdonaron. Porque claro, esos estudiantes, como bien dijo Pasolini, serían luego Giulio Andreotti y todo lo que vino detrás, ¿no? Claro, sí, es fantástico. Bueno, no sé, es inquietante también, te deja una sensación, ¿verdad? Como una cierta tristeza, porque al final además murió joven, porque 52 años es un hombre joven para morir, sin duda, pero a él seguramente no le importó en ese momento, porque para él vivir al límite era un poco su idea, ¿no? No sé, yo creo que ya podemos terminar, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, murió joven, pero es inmortal. Cuidado, eso sí, 100 años después, está bien ese colofón, sigue vivo y sigue siendo incómodo, y sigue siendo un autor que no aparece en Telecinco, ni en Antena 3, ni en la primera. Muy poco. Es un autor muy incómodo para todos. 100 años después, ¿no? Es un buen y eso da la medida de su profecía y de su vigencia. Sí. Como tú has dicho, murió joven, pero es inmortal. Bonito cierre, Álvaro. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado también. Y os esperamos aquí otra vez la próxima semana. ¿De acuerdo? Venga, chao.